Amigos, buenas noches. Feliz sábado a todos ustedes. Feliz sábado, Ronald. Feliz sábado, Marcos. Amigos, bendiciones para ustedes. Feliz sábado. ¿Y qué te parece si oramos antes de iniciar? Oremos. Querido Señor, muchísimas gracias porque en esta noche de sábado ya nos permites tener una vez más un programa para compartir tu evangelio. Permite, oh Dios, que las personas que van a recibir este mensaje lo puedan recibir con gozo, con gusto, y Padre bendito, puedan ir a tu palabra a rectificar. Y querido Señor, puedan ser bendecidos con la verdad, y la verdad los haga libres, Padre Celestial. Bendice a las personas que hoy están sufriendo por el coronavirus, y permite, Padre, que muy pronto todo esto pase, pero que muy pronto también, Señor, podamos verte por segunda vez y prepararnos antes que eso suceda. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, quiero decirles que hoy tenemos un tema muy importante, es cómo el domingo se convertirá en la marca de la bestia. Cómo el domingo se va a convertir en la marca de la bestia. La marca de la bestia, algo que muchas veces se ha comentado en diferentes ámbitos, más que nada en el religioso, y se ha dicho que, bueno, el sello de la marca de la bestia es un código de barras, un sello, un tatuaje, en fin, muchas cosas, tarjetas, en fin, muchas cosas. Pero realmente, ¿qué nos dice la Biblia acerca del sello de la bestia o la marca de la bestia? Yo quisiera invitarles a que vayamos a Apocalipsis capítulo 15, versículos del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 15, versículos del 1 al 3, dice así: Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Bien, aquí se nos está escribiendo a un grupo al final que realmente no se le coloca la marca de la bestia o el sello de la bestia, como ustedes le quieren llamar, y bueno, identificar también lo más importante, quién es la bestia y quién es su imagen. El último conflicto que el mundo ha de ver es un conflicto justamente espiritual, y donde la ley de Dios ha de ser el centro de este conflicto. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, dice así: le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Es en Apocalipsis 13, versículo 15. Nos habla de un grupo aquí que va a adorar finalmente, va a terminar adorando a la imagen de la bestia y a la bestia también, y que va a recibir la marca de la bestia. Y en Apocalipsis 14 se hace un llamado justamente, en Apocalipsis 14, versículo 7, se nos hace un llamado de la siguiente manera, dice así, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Por una parte vemos un llamado a adorar, puede ser de manera consciente u obligatoriamente, a la bestia, a la imagen de la bestia, o recibir la marca de la bestia, pero por otro lado vemos un llamado para adorar al creador de todo. Ahora, en Génesis 1, yo quiero que vayamos a Génesis 1 rápidamente. Génesis capítulo 2, versículo 1. Nos vamos hasta el mismo inicio, al principio. Dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el cielo de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Entonces, el llamado es no adorar a la bestia ni a su imagen, para no recibir entonces la marca de la bestia, sino adorar al Creador, a Dios. Puede el mundo tener muchos dioses, creer en diferentes cosas, pero no hay ningún otro Dios que sea el Creador, solamente hay uno. Ahora, para recapitular, porque hay personas que todavía no lo saben o no han visto nuestros programas anteriores, la bestia, lo explicamos en programas anteriores, simboliza, ¿sí?, o descifra al papado.
Cuando usted encuentre la bestia en Apocalipsis, está hablando del papado y ya nosotros vimos las características, por qué el papado cumple los requisitos de este símbolo. Su imagen o la imagen de la bestia es la unión del poder político y el poder religioso o el protestantismo apóstata que se van a unir en los Estados Unidos para formar una imagen de la jerarquía papal. ¿De qué forma van a hacer esa imagen? Bueno, a través de la imposición, ¿sí?, de su marca, ¿sí?, a través de la imposición de leyes que realmente a donde nos va a llevar es a la persecución, como persiguió la Iglesia Católica, como persiguió el papado en la Edad Media. Y ahí es donde se convierte en imagen. Por eso, el papado es la bestia y su imagen es el poder político religioso en los Estados Unidos uniéndose, van a formar esa imagen, el vivo retrato del papado. Para que ustedes sepan, y precisamente esa imagen va a poner el sello de la bestia. ¿Sí? Exactamente. Si nosotros vemos en Ezequiel, si vamos a Ezequiel capítulo 20, lo voy a invitar para que busquen Ezequiel capítulo 20. Allí encontramos cuál es el sello de Dios. La misma Biblia nos dice, Ezequiel capítulo 20, versículo 12, nos dice de la siguiente manera: y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, el sábado es claramente, bíblicamente, el sello de Dios. Y para todavía comprobarlo más, dice en el versículo 20 del mismo capítulo 20 de Ezequiel: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así es. La señal clara que va a tener este pueblo de Dios es justamente el sello va a ser el sábado. Cuestión de que están adorando, obedeciendo al Dios verdadero, al Dios creador de todo. Entonces, porque existe ahora en estos días, ¿no?, multitud de denominaciones, y justamente hay una obediencia, sí, al día, pero en el día domingo, y como ya lo hemos repasado, finalmente el día domingo es el cambio que hace la iglesia, pero bíblicamente es el sábado, el día que Dios santifica, que Dios aparta para entonces entrar en comunión con sus criaturas, el día que no se usa para otras cuestiones seculares, sino para estar justamente con Dios y pasar tiempo con Él, con la familia. El día de la familia debería ser el sábado, no el domingo como se promueve. Claro, porque si ustedes van a Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, van a encontrar esto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y bueno, aquí se nos está diciendo precisamente que ningún otro día tiene lo que tiene el séptimo día, lo que tiene el sábado. Dios lo bendijo, Dios lo reposó, Dios lo guardó, eso, y lo santificó. Eso no lo tiene cualquier otro día. Y bueno, si nos vamos más allá, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, usted puede ir a Mateo 12:8. Nuestro Señor Jesucristo se hizo y dijo que Él era Señor del sábado, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sí. Lo encontramos también a los apóstoles guardando el día sábado. En el libro de Hechos, ustedes lo pueden checar allí, hay muchos pasajes. Yo quiero que vayan ustedes a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 3, dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Vemos en los evangelios todo lo que hizo Jesús. Él dijo, no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla, no a abolirla. Y se ve justamente en el mundo que la ley de Dios está siendo pisoteada. Se ve que en el protestantismo, que en lugar de ir a lo que dice la palabra de Dios, estamos ignorando las enseñanzas claras. Ahora, la cuestión de guardar los mandamientos no es para salvarnos, porque la salvación no es por obra. Pero como lo dice aquí, el amor de Dios
sabemos, dice, que nosotros le conocemos si guardamos los mandamientos. Guardar los mandamientos. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú amas a Cristo Jesús, si tú estás agradecido por todo lo que Él ha hecho en tu vida, todo el cambio de tu vida en el pasado, ahora, y eres un fiel seguidor de Él, su palabra dice, guarda mis mandamientos. Pídele a Él y Dios te va a ayudar con la ayuda de su Espíritu Santo. Como te digo, no es para ser salvos, sino es porque ya somos salvos, por amor a Él. Ahora, el remanente final también se identifica con el sábado, porque dice así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, esto no quiere decir que lo que ha venido identificando al pueblo de Dios, lo que identifica a Dios y cómo Dios sella a su pueblo, es a través del día de reposo, a través del sábado. Tú lo acabas de leer, y los discípulos también. Quiero dar un dato también bíblico, Hechos 16, 12, 13, acerca de los apóstoles. Y dice así, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y en un día de reposo, sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. ¿En qué día? Sábado. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces estamos viendo que realmente el sello de Dios, ¿sí?, es su día de reposo, es el sábado. Luego entonces, Ronald, si el sello de Dios se está refiriendo a su día de descanso, el sábado, luego entonces Satanás, que es un copión de primera, tenía que copiar otro día. Sí. ¿Sí? ¿Y qué día es ese? El día es el domingo. Y ahora vamos a explicar por qué. Mucha gente tiene diferentes conceptos, como tú lo decías, sobre la marca de la bestia, ¿no? Hay diferentes interpretaciones, uno dice otra cosa. Tú entras a internet y vas a encontrar sin fin de material cosas, allí diciendo claro, cosas. Pero si vamos ahí a Apocalipsis, el capítulo que estamos estudiando, los versículos que estamos estudiando hoy, en el versículo 16 nos dice así: y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El sello de Dios, sábado. La marca de la bestia, ¿a qué bestia se está refiriendo? Al papado. Al papado. Entonces es la marca del papado. La marca del papado. Hay algo bastante interesante. La ley de Dios en Éxodo 20 indica que en los 10 mandamientos, justamente el cuarto mandamiento dice que el sábado es el día de reposo. Eso está explícito. Y yo quiero mostrarte un dato que aparece justamente en el catecismo católico. Ahora, antes de dar ese dato que me parece muy interesante, yo quisiera complementarlo con una información que traigo aquí para hacerle ver a usted que quien ha impulsado el domingo, no desde ahora, desde tiempos de la Edad Media, y que lo ha llevado y lo ha elevado hasta rango de ley, ¿sí?, es el papado. Miren estos datos. El emperador Constantino en el año 321 promulgó una ley dominical. En el año 363, en el Concilio de la Odisea, se prohíbe la observancia del sábado por el Canon 29. Y en el año 538, en el Tercer Concilio de Orleans, Francia, se decreta la ley eclesiástica 28 con penas más severas por no guardar el domingo. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Si vemos la cronología, el papado, unido a Roma, que es un poder romano, ha venido impulsando el domingo desde hace mucho tiempo, y esto lo adquirieron tristemente nuestros hermanos protestantes en la Reforma. No pudieron desligarse del domingo, cuando realmente, si realmente hubiera sido una buena reforma, pues el domingo hubiera quedado obsoleto y el sábado se le hubiera dado otra vez ese auge que se tenía. Ahora, su comentario. Sí, como dice el catecismo, la pregunta es: ¿cuál es el Shabbat? La respuesta a la pregunta es la siguiente: el Shabbat es el sábado. Eso está claro. La Biblia. Shabbat es sábado. La siguiente pregunta es: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? La respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado debido a que la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Esa es la respuesta. No hay cita bíblica, no hay nada, simplemente... Ellos dijeron, nosotros lo cambiamos. Por la autoridad que... Por la autoridad que Dios supuestamente le dio a San Pedro, ¿sí? Y de ahí San Pedro a los papas, y se creen que los papas tienen la autoridad para cambiarlo, la infalibilidad. Vamos con la siguiente, dice: ¿cómo prueba
que la Iglesia Católica tiene poder para decretar las fiestas y los días santos? La respuesta es, por ese mismo hecho de haber cambiado el sábado por el domingo, que es aceptado por los protestantes de forma que se contradice. Wow. Un principio del protestantismo es sola escritura, La sola escritura, ¿no? pero justamente es contradictorio cuando tú estás guardando el día. Si tú dices que te dejas guiar por la escritura, pero no estás guardando Deberían estar guardando el sábado. eso debería ser. Pero cuando tú guardas el domingo, es un homenaje que le estás rindiendo justamente a este institucional, al papado, que fueron los que cambian el día de reposo. Y lo han reconocido como su sello. Es Mira, su sello. exacto. Mira lo que dice, sigue diciendo, puede leer la Biblia, y usted hermano que no sintoniza, se puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo, no lo hay. Las escrituras ordenan la observancia religiosa del sábado. Eso está ante ellos, lo admiten, ellos saben que es así. Sin embargo, el mundo protestante es el que finalmente, sin darse cuenta, o quizás tratando de esquivar un poco las cosas, y dicen, guardamos el domingo no por eso, porque está bien, ellos lo cambiaron, pero es porque el día que Cristo resucitó. Generalmente es lo que se dice, ¿no? El día que Cristo resucitó, por eso nosotros guardamos el domingo. O sea, el primer día de la semana. El primer día de la semana. Pero en la Biblia no hay ninguna autorización, y como decía el pasaje, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús, lo pueden ver en los evangelios, guardó el sábado, él iba a la sinagoga los sábados, curaba el sábado. Los apóstoles, acabas de leer tú allí en el libro de Hechos, igual se congregaban en sábado a orar. Y en el tiempo del fin, en el Apocalipsis, nos dice que va a haber un remanente, un pueblo de Dios que va a guardar los mandamientos, y pues obviamente el día de reposo, que es el cuarto mandamiento, el sábado. Entonces estamos hablando, Ronald, de adoración. Más que los sellos son realmente adoración. Estamos hablando de una cuestión de obediencia, de adoración. Cuando se esté hablando del sello, hermano que me estás escuchando, estamos hablando de una cuestión de adoración. Y mira lo que dice precisamente Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Aliento a la imagen de la bestia, ya sabemos cuál es la imagen de la bestia. El poder político con el poder religioso protestante en Estados Unidos se unen. Eso es la imagen de la bestia. ¿Se unen para qué? Para imponer lo que hizo la Iglesia Católica o lo que hizo el papado anteriormente. Por eso son la imagen. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Sí? Adoración. Estamos viendo que la marca de la bestia es adoración. No es un logotipo, no es un tatuaje. Estamos hablando de adoración. ¿Adoración a qué? A 2 días de reposo. El sábado, el día del Señor, o el domingo, la marca de la bestia, que es su marca distintiva, su día de reposo, el domingo. A eso nos estamos refiriendo. Y mira, y si vamos para atrás, Ronald, en Daniel capítulo 3, te acordarás tú que el rey Nabucodonosor, ahí ustedes pueden estudiar, vaya a Daniel capítulo 3, ve a estudiar una historia, que se ha dicho que es el tipo, ¿sí?, de lo que va a ser el antitipo, que es una ley dominical. Bien, miren lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 5, para demostrar que esto es adoración. Las marcas tanto de Dios como es adoración. Estamos hablando de adoración. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Vámonos a pasarnos hasta el 5. Miren lo que dice así: que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis. Ahí está otra vez. Adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Donde estamos hablando de una cuestión de adoración. Sí. El sello de Dios y sello son cuestiones de adoración a sus respectivos días de reposo. El último conflicto, básicamente entre el bien y el mal, se decide en eso, cuestión de adoración. Satanás siempre ha querido la adoración, que solamente le pertenece a Dios, pero
primeramente va a tratarlo de hacer a través del engaño, porque él es el padre de la mentira, a través de milagros, de sanaciones. Pero cuando se vea que hay un pueblo fiel, que justamente solamente se deja guiar por la palabra de Dios y que se está resistiendo a hacer lo que le están pidiendo, o se está resistiendo al engaño porque con la palabra de Dios lo desenmascara, entonces viene una imposición. Ya no va a ser si tú quieres hacerlo, sino que va a ser algo de, ok, no quieres hacerlo, ahora te vamos a obligar a que lo hagas. Y es allí donde dice el versículo que tú decías, que hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia. En el versículo 15 se nos dice que va a ser que a todo el que no la adore se le dé muerte, ¿no? Como en el tiempo de Nabucodonosor, el que no adoraba la estatua, muerte. Y hubo 3 hebreos. Hubo tres hebreos fieles. Fueron lanzados al horno de fuego, pero ahí Cristo Jesús estuvo con ellos. Al final era el cuarto hombre que estaba allí. Porque estaban sellados. ¿Cuándo sellaron ellos? Cuando no siguieron la indicación de ese poder político religioso que representaba el gobierno de Nabucodonosor, que era un poder en esos tiempos de Nabucodonosor. El rey, ¿sí?, se creía que era el representante de los dioses, el cual podía dictar tanto cuestiones políticas como cuestiones religiosas, y por eso puso esta prueba, digamos así, religiosa, porque precisamente al obligarte a postrarte a una estatua, ¿sí?, los mandamientos dicen no te postrarás delante de una imagen. Estaba violando los derechos religiosos de los 3 hebreos. Así es. Y me gustaría igual señalar algo y dejarlo también muy en claro. Probablemente hay amigos que nos están viendo que están guardando el domingo, ¿no? Dice, entonces yo tengo la marca de la bestia, ya la tengo, o habrá incluso hermanos, ¿no?, que piensan o podrían señalar, tú guardas el domingo, tienes la marca de la bestia, pero todavía no es así. Me gustaría leer este pasaje que se encuentra en el libro de Mensajes Selectos. Dice lo siguiente: la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Ahora va a llegar a ser. Va a llegar a ser. Y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Los eventos que nosotros estamos tratando todavía están en un futuro. Todavía no se ha formado la imagen de la bestia, y en Estados Unidos todavía no hay esa unión de iglesia, del protestantismo apóstata con el Estado, y todavía no se promulga una ley religiosa, una ley dominical que vaya en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ha de llegar el momento, y ha de llegar el momento cuando en todo el mundo se ha de saber, básicamente, que el día de adoración correcto es el día sábado, y el día de adoración falso, espurio, que la Iglesia Católica ha venido promoviendo o intentó cambiarlo, es el domingo. Y va a quedar bastante claro, a la luz de la palabra de Dios, que no hay 2 días, que no es cualquier día de la semana, porque algunas personas dicen, pues cualquier día se puede adorar. No, hay un día. Es solamente el sábado. Ese tiempo no lo estamos viviendo, pero ha de llegar, y cuando finalmente todo el mundo conozca y cada quien tome una decisión consciente, entonces allí cuando tú habrás sido sellado, ya sea por Dios, o habrás recibido entonces la marca de la bestia. O sea que el sello en la frente, cuando se nos describe en la Biblia, significa el raciocinio, significa el consentimiento, el que estoy consciente de lo que estoy haciendo, de que ya sé que el sábado es el día de reposo, pero aún así yo persisto en, de acuerdo a mis preferencias, mis intereses, guardar el otro día, sí, el domingo. Exactamente. Habrá personas que finalmente van a tener, todo el mundo va a tener la cuestión bastante clara, esta cuestión bastante clara del día de adoración. Pero habrá unos que dirán, no, mis pastores, mis líderes me dicen que no es así, que no es el sábado.
sabiendo ellos que la palabra de Dios da un testimonio claro, preciso. O que nos pueden decir que lo que está pasando y las cosas que van a pasar de guerra o de toda esta pandemia son una muestra de que nos hemos rebelado ante Dios porque no guardamos el domingo. También nos pueden decir eso, ¿no? Exactamente, porque si hay un día especial, algo en común que todo esto, tanto los protestantes como los católicos tienen, es la cuestión de la adoración en domingo, ¿no? Y ellos se van a unir en ese punto. El asunto es que va a haber un pueblo que solamente se va a dejar guiar por la palabra de Dios y que... Como siempre lo ha habido, desde el inicio de este mundo ha habido un pueblo, ¿no? Ha habido un pueblo y otra cosa, el pueblo fiel de Dios siempre ha sufrido persecución en manos de Satanás. Así es. Nadie, no es como muchos piensan que el pueblo de Dios antes de que vengan estas cosas ha de ser arrebatado, ¿no? Claro. Sino que ha de pasar por esta tribulación y justamente esto ha de probar y ha de separar el trigo y la cizaña. Ahora, ¿qué implicaciones políticas, religiosas y económicas va a traer la adoración del domingo? Que se adore o no. ¿Qué implicaciones va a traer el que yo adore el domingo o no lo adore? ¿Qué implicaciones va a tener eso? Pero antes de eso, yo quisiera que explicáramos el 666, el famoso 666-666. ¿Qué es? Porque dice el relato bíblico, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Qué con el 666? El 666. El famoso 666. Muchos piensan que es un tatuaje, ¿no? Sí, que se te va a poner, o no te vayas a sentar ahí en la silla 666 porque va a ser tremendo. O en las películas generalmente no asociado con Satanás, siempre aparece allí el 666. ¿Qué es el 666? Vamos a leer antes que nada el versículo que dice así: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Quien tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre y su número es 666. En el versículo 17 se nos dice que es el número de su nombre. De su nombre. O sea, lo identifica. La bestia que está hablando aquí es el papado. El papado. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice así: y me paré sobre el mar, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemo. O sea, este nombre tiene que ser un nombre blasfemo, porque es lo que nos dice que aparece allí sobre las cabezas de esta bestia. La semana pasada vimos ya qué cosa es la blasfemia. Creer que yo puedo perdonar pecado cuando yo soy pecador, y lo ha hecho el papado, ha perdonado pecados durante mucho tiempo, o haciéndole creer a la gente que perdona pecados. Y la otra, ser infalible, creerse el representante de Cristo aquí en la tierra, creerse Dios aquí en la tierra. Entonces tenemos que buscar en este poder. Ciertamente el papado se han dado muchos títulos, ellos tienen varios distintos títulos, pero hay un título en específico que lo tiene, que llama la atención. Quiero decirles antes que en la antigüedad las letras tenían un valor numérico. Tanto los griegos, luego los romanos en su idioma latín, los hebreos también. Entonces, ahora ya no se usa así, ahora usamos números, pero en la antigüedad a las letras se les daba un número. Se les daba un número, exactamente. Ahora, es como la gematría, ¿no? Viene siendo más o menos. Exactamente. Un título del papado, uno de muchos, es vicario Filis Dei. ¿Qué significa? Eso está en latín. Vicario del Hijo de Dios. Es básicamente el representante del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. Aquí en la tierra. Eso es blasfemia. ¿Por qué? Vamos al siguiente versículo. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 16.
Juan 14, 16. Dice, y yo os rogaré al Padre, Jesús está hablando aquí, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Ves? O sea que el papado está tomando una función que le corresponde al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, justamente a quien Cristo deja como representante, quien queda en lugar de Cristo en esta tierra, es el Espíritu Santo. Pero el Papa dice que Él es el representante de Cristo aquí en la tierra. Y dice también que es la cabeza de la iglesia, una cabeza visible, cuando la cabeza es Cristo Jesús. Su misma palabra nos dice que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y Él se encuentra en el cielo, una cabeza invisible. Ahora el papado dice que ellos son la cabeza de la iglesia, pero una cabeza visible. Y el papel del Espíritu Santo, que es, pues que no lo podemos ver, ellos igual lo están tomando. Se están tomando entonces las prerrogativas de Cristo Jesús y las funciones del Espíritu Ahora, Santo. Vicarius Filis Dei entonces, ¿qué nos dice? Cuando nosotros vamos, y esto lo pueden ver, ahí va a estar en el encabezado del video para que ustedes puedan entenderlo, el valor numérico De toda esa... del nombre, Vicarius esa inscripción. Filis Dei en el latín, porque finalmente es el lenguaje o el idioma de este poder, el valor numérico da 666. 666. Tú dirás, bueno, pero hay otros nombres que pueden dar igual 666. Por ejemplo, habían dicho que Nerón, cuando tú, usando la gematría, cuando tú juntabas el nombre de Nerón, César, le ponían los números, a cada letra se le daba un valor, daba 666, y así muchos pensaban que Nerón era el anticristo. Pero tiene que ser de la bestia, ¿no? Y ya dijimos que la bestia es el papado. Nerón fue un emperador. Y además no cumple las características de Daniel 7, ni mucho menos Apocalipsis 13. Efectivamente. Y ahora, ¿y por qué escoger este nombre? Justamente el papado toma varios títulos, pero este cumple con las características que vimos en el capítulo 13, versículo 1, de ser un nombre blasfemo. Exactamente. Y eso es lo que le indica para cumplir con las características del 666. El 666 nos está indicando, señalando al papado, al poder. Quien adore entonces al papado, reciba entonces su marca, o adore en el día domingo, que es la marca del papado, o adore a la imagen de la bestia, eso también entonces nos está señalando hacia todos. Así. Ahora, para aterrizar, ¿qué implicaciones políticas, religiosas y económicas trae la adoración del domingo? Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, aquí nos estamos encontrando con un cambio de leyes y reglamentos, porque está diciendo, ya no podrás comprar ni vender. Quiere decir que tus derechos los vas a perder en dado caso de que tú no guardes el domingo. En pocas palabras también va a venir la pérdida de derechos civiles y religiosos, porque tú no vas a poder hablar de otro día que no sea domingo. Si yo quiero decir que quiero predicar en ese tiempo, que el sábado es el día de reposo marcado por la Biblia, pues de acuerdo a las leyes que vienen, no se me va a permitir predicar eso. Y finalmente eso se va a traducir en una persecución hacia mi persona. Sí. Interesante, la libertad religiosa que existe hoy, en un futuro Se va a quitar. se perderá, ya no va a existir. Pero todo el mundo ha de conocer que el día de reposo, el día que Dios santificó, es el día séptimo, el Shabbat, el sábado, y que el día domingo es una institución hecha por el hombre, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y lo más interesante, en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 22, para que no pensemos que estas cuestiones solamente de aquí en la tierra, no implica nada. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. El sábado
se ha guardado desde el inicio de la creación, cuando no había judíos, no había razas. En los tiempos de Jesús, los discípulos. Lo guardó el pueblo de Israel, Jesús, los discípulos. Hoy se guarda. Hoy se guarda, hay un pueblo que lo guarda, y en el sábado, y en el cielo, el sábado seguirá ha de siendo ser el día en el que vamos a ir a adorar siempre. Ahora, la pregunta es, si en el cielo se va a guardar el sábado, ¿qué razón tendría Dios de cambiarlo aquí en la tierra? Pero claro que no es así. El papado lo cambió y lo ha querido imponer a lo largo del tiempo, y lo va a intentar imponer a través de la imagen de la bestia en los Estados Unidos. Poder civil o poder político o poder religioso se van a unir para poder imponer una ley dominical, porque de eso es lo que nos está indicando. Se van a perder derechos, no podrás comprar ni vender. Me habla que va a haber limitaciones para todo aquel que no adore el domingo como la marca de la bestia. Y en Estados Unidos se va a propagar. Sí, si Estados Unidos manda, si ahí sucede, va a suceder en todo el mundo. Sí. Bien, hermanos, finalmente, en Apocalipsis 15, 1 al 3 dice que hay un pueblo que no se puso esa marca, que se mantuvo firme. Habrá un remanente que no va a adorar el domingo, aunque sea impuesta por ley y aunque pierdan todos sus privilegios. Yo te invito a que seas parte de ese pueblo. Que el Señor te bendiga.